Asterisco asterisco la abandonó en el altar. Pero el destino tenía una sorpresa increíble para ella. Asterisco asterisco el sol de mayo se filtraba por los vitrales de la pequeña iglesia, proyectando destellos de colores sobre el vestido blanco de Lucía. Sus manos temblaban mientras miraba el reloj por 10ª vez. 30 minutos de retraso. Los murmullos de los invitados crecían como un enjambre inquieto a sus espaldas. «No va a venir, ¿verdad?», le susurró a su hermana menor, quien le apretó la mano intentando transmitirle una seguridad que ya ninguna de las dos sentía. Carlos, el hombre con quien había compartido 5 años de su vida, el hombre que le había prometido un para siempre entre lágrimas de felicidad cuando le propuso matrimonio durante aquel viaje a Oaxaca, simplemente no estaba. El teléfono sonó. Lucía sintió como el piso se desvanecía bajo sus pies cuando su cuñado, el mejor amigo de Carlos, le extendió el celular con expresión derrotada. «Dice que no puede hacerlo, que lo perdones». Esas palabras cayeron como un cuchillo. No hubo explicaciones, no hubo un cara a cara. Solo un cobarde mensaje a través de un intermediario mientras 60 personas esperaban en una iglesia decorada con las flores que ambos habían elegido juntos semanas atrás. Lo que siguió fue una neblina de rostros compasivos, abrazos incómodos y lágrimas contenidas. Lucía, quien siempre había sido la fuerte de la familia, la que nunca se rendía ante los problemas, ahora estaba destrozada ante todos. Su madre la abrazó con fuerza mientras salían de la iglesia, esquivando las miradas de lástima. «Todo pasa por algo, hija», le dijo su madre esa noche, mientras Lucía, aún con restos de maquillaje corrido, miraba por la ventana. «No lo entenderás ahora, pero algún día...». «No quiero entenderlo», respondió Lucía con la voz rota. «Solo quiero que el dolor se vaya». Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Cancelar la luna de miel, devolver regalos, enfrentar las preguntas incómodas, las llamadas de amigos preocupados. El departamento que habían comprado juntos ahora parecía un museo de promesas rotas. Por sugerencia de su mejor amiga, Lucía decidió usar los boletos de la luna de miel. «No dejes que te quite también eso», le había dicho. «Ve a Cartagena, despeja tu mente, y cuando regreses, empezarás de nuevo». El vuelo a Colombia estaba programado para el 20 de junio, exactamente un mes después de la boda que nunca fue. Con una maleta mucho más ligera de lo que había planeado originalmente y un corazón aún más pesado, Lucía llegó al aeropuerto sola. Mientras esperaba en la fila para documentar su equipaje, un hombre la ayudó a levantar su maleta cuando ésta cayó. «Gracias», murmuró ella sin levantar la mirada. «¿Vas a Cartagena también?», preguntó con una voz cálida que la obligó a mirarlo. Sus ojos se encontraron por primera vez y algo extraño sucedió. Una sensación de familiaridad la invadió, como si conociera a ese desconocido de toda la vida. «Sí», respondió finalmente. «Un viaje improvisado». «Los mejores viajes suelen ser los no planeados», sonrió él. «Me llamo Daniel». Durante las siguientes horas, mientras esperaban el abordaje en la sala, la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Daniel era fotógrafo y viajaba a Colombia para un proyecto sobre arquitectura colonial. Le contó sobre sus viajes, sobre la luz perfecta del atardecer en Cartagena, sobre cómo a veces las mejores fotos surgían de los momentos menos esperados. Lucía no mencionó la boda fallida. Por primera vez en semanas, se permitió reír, hablar de sus sueños abandonados de abrir una pequeña librería, de su pasión por la literatura latinoamericana. Cuando abordaron el avión, resultó que sus asientos estaban juntos. «Parece que estamos destinados a ser compañeros de viaje», bromeó él. Lo que Lucía no sabía, mientras despegaban hacia un destino que nunca imaginó compartir con un desconocido, era que Daniel guardaba un secreto que cambiaría por completo el curso de sus vidas. Un secreto conectado con su pasado, con su familia, y con la razón real por la que Carlos la había dejado en el altar aquella mañana de mayo. El destino, ese misterioso tejedor de historias, apenas comenzaba a revelar la intrincada tela que había estado preparando para ella durante años. El avión comenzó su descenso hacia Cartagena, mientras el cielo se teñía de naranja. Lucía observaba por la ventanilla, sintiendo una extraña mezcla de melancolía y esperanza. A su lado, Daniel le contaba sobre un pequeño café cerca de la Plaza Santo Domingo que servía el mejor café colombiano que había probado jamás. «Te llevaré allí mañana, si quieres», ofreció con una sonrisa que iluminaba sus ojos. «Es el mejor remedio para cualquier pena». Lucía dudó un momento. Apenas conocía a este hombre, pero había algo en el que inspiraba confianza. Quizás era precisamente lo que necesitaba. Una compañía sin historia compartida, alguien que no la mirara con lástima.
Me encantaría, respondió finalmente. El calor húmedo de Cartagena los recibió al salir del aeropuerto. La ciudad vibraba con colores intensos, música lejana y el aroma de frutas tropicales. Se despidieron con la promesa de encontrarse al día siguiente. Daniel se hospedaba en un pequeño hotel en el centro histórico, mientras que Lucía tenía una reservación en un resort frente al mar, la suite nupcial que había elegido con Carlos meses atrás. Esa noche, mientras deshacía su maleta en la habitación demasiado grande para una persona sola, encontró una pequeña caja que su hermana había metido entre su ropa. Dentro había una nota: para cuando estés lista para comenzar de nuevo, y un precioso diario de cuero con sus iniciales grabadas. Lucía lloró por última vez por lo que pudo haber sido. Luego tomó el diario y comenzó a escribir su nueva historia. A la mañana siguiente, el sol caribeño y la promesa de explorar la ciudad, con un nuevo amigo, levantaron su ánimo. Daniela esperaba en la plaza, cámara en mano, capturando la luz dorada sobre las fachadas coloniales. «Buenos días, compañera de viaje», la saludó con entusiasmo. «Lista para descubrir Cartagena». El día transcurrió como una dulce brisa entre calles empedradas, edificios de colores vibrantes y el constante murmullo del mar cercano. Daniel le mostraba la ciudad a través de su lente, enseñándole a buscar detalles que pasaban desapercibidos para el turista común. Puertas centenarias con aldabas en forma de manos o leones, balcones donde las bugambillas creaban cascadas de color, rincones donde la historia parecía suspendida en el tiempo, en el café prometido. Mientras saboreaban un aromático café colombiano, Lucía finalmente se abrió. «Debería estar en este viaje con otra persona», confesó, mirando su taza. «Era mi luna de miel». Daniel no mostró sorpresa ni lástima, solo una genuina atención. «A veces los planes que hacemos no son los que el universo tiene para nosotros», respondió suavemente. Había algo en su tono que hizo que Lucía lo mirara con curiosidad. «Hablas como si tuvieras experiencia en eso». Daniel desvió la mirada hacia la plaza, donde unos niños jugaban persiguiendo palomas. «Digamos que también he tenido que replantear mi vida, ma. Ese de una vez». A medida que los días pasaban, Cartagena se convertía en el escenario de una amistad que crecía entre paseos por la muralla al atardecer, cenas en pequeños restaurantes locales y largas conversaciones sobre sueños y desilusiones. Lucía sentía que podía respirar de nuevo, que el dolor se diluía como sal en el mar Caribe. Fue durante un recorrido por el Palacio de la Inquisición cuando algo extraño ocurrió. Daniel se detuvo frente a un antiguo árbol genealógico expuesto en una de las salas. «Mi familia tiene raíces aquí», comentó casi en un susurro. «Mi abuela era cartagenera». Lucía se acercó al documento, curiosa. «¿En serio? ¿Cuál era su apellido?» «Montero», respondió él, estudiando intensamente los nombres en el pergamino. «Elena Montero». Algo en ese nombre resonó en la memoria de Lucía. Lo había escuchado antes, estaba segura, pero no lograba ubicar dónde. Quizás en alguna de las muchas conversaciones con la familia de Carlos, quien presumía de sus antepasados españoles que habían emigrado a Colombia durante la colonia. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante con vista al mar, Daniel parecía inusualmente pensativo. «¿Sabes? No creo en las coincidencias», dijo de pronto. «Que nos hayamos encontrado en ese aeropuerto tenía que pasar». Sus ojos reflejaban las luces de los barcos lejanos, y por un momento Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué estaba insinuando? «Daniel, ¿hay algo que no me estás contando?», preguntó directamente. Él sostuvo su mirada por un momento que pareció eterno. «Hay cosas sobre mi viaje a Colombia que no son exactamente como te las he contado», admitió finalmente. «Y creo que tienen que ver contigo más de lo que imaginas». El corazón de Lucía dio un vuelco. Antes de que pudiera insistir, el teléfono de Daniel sonó. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió completamente. «Discúlpame un momento», dijo, levantándose rápidamente para atender la llamada lejos de la mesa. Lucía lo observó hablar con gestos tensos, dándole la espalda. Una sensación incómoda comenzó a crecer en su interior. ¿Quién era realmente Daniel? Y porque sentía que este encuentro casual podría estar conectado con el abandono de Carlos. Cuando regresó a la mesa, su rostro había perdido todo color. «Tenemos que hablar», dijo con voz grave. «Pero no aquí. Hay algo que debes saber sobre tu exprometido y sobre mí». Caminaron en silencio por el malecón. La brisa nocturna agitaba el cabello de Lucía mientras las olas rompían suavemente contra las rocas. Daniel mantenía la mirada fija en el horizonte, como si buscara las palabras correctas en la línea donde el cielo se fundía con el mar.
Hace 6 meses, comenzó finalmente, recibí una llamada de un investigador privado. Lucía se detuvo, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. La mención de un investigador privado no auguraba nada bueno. Mi madre, antes de morir el año pasado, me confesó algo que cambió todo lo que creía sobre mí mismo, continuó Daniel. Me dijo que el hombre que me crió no era mi padre biológico. Sus ojos se encontraron en la penumbra y Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El investigador encontró a mi verdadero padre aquí, en Cartagena, un hombre llamado Francisco Montero. El apellido resonó en la mente de Lucía. Montero, el mismo apellido que había mencionado en el museo. El mismo apellido que... Francisco Montero es el tío de Carlos, susurró ella, sintiendo como las piezas comenzaban a encajar de forma perturbadora. Es el hombre que lo crió después de que sus padres murieran. Daniel asintió lentamente. Cuando descubrí que Carlos existía, que tenía un primo, quise conocerlo. Le escribí una carta hace 3 meses. Nunca respondió, pero contraté al investigador para encontrarlo. Un nudo se formó en la garganta de Lucía. La cronología encajaba perfectamente con los meses previos a su boda, cuando Carlos comenzó a mostrarse distante, preocupado. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo?, preguntó, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Daniel sacó su teléfono y le mostró una foto. Era Carlos, sentado en una cafetería con un hombre mayor, de cabello canoso y rostro severo. Esta foto es de hace 2 meses. Carlos se reunió con Francisco varias veces. Según mi investigador, discutieron acaloradamente en más de una ocasión. Lucía recordó las extrañas ausencias de Carlos. Las llamadas se atendía en otra habitación. Su nerviosismo creciente a medida que se acercaba la boda. Todo cobraba un nuevo significado ahora. La persona que me llamó hace unos minutos era mi investigador. Continuó Daniel. Me informó que Francisco está hospitalizado. Tuvo un infarto anoche. Está preguntando por mí. El silencio que siguió pesaba como plomo. Las luces de la ciudad antigua parpadeaban a lo lejos, testigos mudos de una revelación que cambiaba el curso de 2 vidas entrelazadas por un secreto familiar. ¿Sabías quién era yo cuando me encontraste en el aeropuerto? La voz de Lucía temblaba entre la incredulidad y la indignación. Daniel negó con vehemencia. Fue una coincidencia real, lo juro. Te reconocí por las fotos que había visto de Carlos, pero no planeé encontrarte. Cuando te vi allí, sola, tomando un vuelo que obviamente era para tu luna de miel, no pude evitar sentirme responsable de alguna manera. Lucía dio un paso atrás, procesando esta nueva realidad. Su viaje, que debía ser una fuga de la humillación y el dolor, se había convertido en otra pieza de un rompecabezas que nunca supo que existía. Necesito saber la verdad completa, dijo con determinación. Necesito saber por qué Carlos me dejó plantada. Si fue por esto, por tu aparición en su vida, te llevaré al hospital, respondió Daniel. Francisco tiene las respuestas que ambos buscamos. El Hospital San Rafael se alzaba como una estructura moderna en medio de la ciudad colonial. En la recepción, una enfermera los miró con curiosidad cuando preguntaron por Francisco Montero. ¿Son familiares?, preguntó con tono profesional. Soy su hijo, respondió Daniel, pronunciando aquellas palabras por primera vez en voz alta. Mientras subían en el ascensor hacia la unidad coronaria, Lucía sintió que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. ¿Qué verdades la esperaban al otro lado? ¿Qué secretos había guardado Carlos que fueron tan poderosos como para abandonarla en el día que debía ser el más feliz de sus vidas? El pasillo del hospital parecía interminable. Afuera de la habitación 307, una figura familiar les esperaba. Carlos. Estaba más delgado, con ojeras profundas y una expresión de absoluto asombro al verlos juntos. «Lucía, ¿qué haces aquí?», balbuceó, alternando la mirada entre ella y Daniel. «Creo que los 3 tenemos una conversación pendiente», respondió ella con una calma que no sentía realmente. Carlos palideció aún más si eso era posible. «No entiendes lo que está pasando. No sabes lo que me pidió que hiciera». «¿Quién? ¿Francisco?», preguntó Daniel, dando un paso adelante. «Él no quería que me casara», respondió Carlos con la voz quebrada, mirando directamente a Lucía. «Dijo que si lo hacía, nunca reconocería a Daniel como su hijo. Me obligó a elegir entre mi boda y el futuro. De mi hermano». La palabra cayó como un rayo entre los 3. «¿Hermano? No primo», como Daniel había pensado. La puerta de la habitación se abrió en ese momento. Una enfermera los miró con severidad.
El paciente está preguntando por ustedes tres, dijo. Pero debo advertirles que está muy débil. No puede alterarse. Mientras entraban a la habitación donde el hombre que había manipulado sus destinos los esperaba, Lucía sintió que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Francisco Montero, pálido y conectado a varios monitores, los observaba con unos ojos oscuros que parecían guardar los secretos de varias generaciones. Por fin, murmuró el hombre con voz débil. Mis hijos y la mujer que casi lo arruina todo. El silencio que siguió a las palabras de Francisco fue tan denso que parecía solidificarse en el aire estéril de la habitación del hospital. Lucía sintió que sus piernas flaqueaban. ¿La mujer que casi lo arruina todo? ¿Cómo podía ella ser responsable de algo que ni siquiera comprendía? No le hables así, defendió Carlos, acercándose a la cama. Lucía no tiene nada que ver con los secretos que has guardado durante décadas. Francisco intentó incorporarse, pero el esfuerzo provocó que las máquinas conectadas a su cuerpo emitieran pitidos de advertencia. Una enfermera se asomó, pero la despidió con un gesto impaciente. Tienen derecho a saber toda la verdad, dijo Francisco cuando quedaron nuevamente solos. Su mirada se posó en Daniel, estudiando cada detalle de su rostro como quien contempla su propio reflejo distorsionado por el tiempo. No solo son hermanos, son gemelos. La revelación cayó como un rayo, iluminando abruptamente un paisaje hasta entonces sumido en tinieblas. Carlos dio un paso atrás, chocando contra la pared. «Es imposible», murmuró. «Mis padres murieron cuando tenía 5 años. Tú me criaste». Francisco tosió, y por un momento pareció que la conversación terminaría allí, que el secreto volvería a sepultarse bajo décadas de mentiras. Pero el hombre reunió fuerzas para continuar. «Elena, tu madre, Daniel, nunca supo que dio a luz a gemelos», explicó con voz entrecortada. «Estaba inconsciente cuando nacieron. Le dijimos que uno de ustedes había muerto durante el parto. Le arrebataste un hijo a su madre». La voz de Daniel temblaba de rabia contenida. «Lo hice por amor», respondió Francisco, y sus ojos se humedecieron. Amaba a Elena más que a nada en el mundo, pero ella eligió a mi hermano Roberto. Cuando quedó embarazada, Roberto me pidió ayuda económica. Yo puse una condición. Uno de los niños sería criado como mío. Lucía observaba el intercambio con horror creciente. El dolor y la humillación que había sentido al ser abandonada en el altar ahora parecían insignificantes comparados con la magnitud de la tragedia familiar que se desenvolvía ante sus ojos. «¿Y mis padres adoptivos?», preguntó Carlos, pálido como la sábana que cubría a Francisco. «Roberto y Elena murieron en un accidente. Eso es verdad», contestó Francisco. «Pero no eran tus padres adoptivos. Eran tus padres biológicos. Cuando murieron, te traje a vivir conmigo, como siempre debió ser». Daniel se acercó a Carlos instintivamente, como si décadas de separación se disolvieran ante el descubrimiento de su vínculo sanguíneo. Sin embargo, antes de que pudieran asimilar completamente esta revelación, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Una mujer de unos 50 años, con el cabello negro salpicado de canas y unos penetrantes ojos oscuros, entró como una tormenta. Al ver a los presentes, se detuvo en seco, y su mirada pasó de Francisco a Carlos, luego a Daniel, deteniéndose finalmente en Lucía. «Así que es verdad», dijo la mujer con voz temblorosa. «Después de tantos años, finalmente los reuniste a todos». «Pilar», murmuró Francisco, y por primera vez parecía genuinamente asustado. «No deberías estar aquí». «¿Quién es usted?», preguntó Lucía, sintiendo que una nueva pieza del rompecabezas estaba a punto de encajar. La mujer se irguió, y en su postura había una dignidad inquebrantable a pesar de las lágrimas que amenazaban con derramarse de sus ojos. «Soy Pilar Montero», respondió, «la hermana de Francisco y Roberto, la tía de estos dos hombres». Hizo una pausa, y su mirada se clavó en Lucía con una intensidad perturbadora. «Y, si no me equivoco, también soy tu madrina de bautizo». El mundo de Lucía se tambaleó. Recordaba vagamente a una madrina que había desaparecido de su vida cuando era muy pequeña. Su madre rara vez hablaba de ella, y cuando lo hacía, una sombra de tristeza cruzaba su rostro. «Mi madre, María Fernanda Gutiérrez», balbuceó Lucía. «Mi mejor amiga desde la infancia», confirmó Pilar, la única que conocía toda la verdad sobre lo que Francisco hizo. Francisco intentó hablar,
Pero un ataque de tos lo interrumpió. Los monitores comenzaron a emitir alarmas, y esta vez la enfermera entró decidida, seguida por un médico que les ordenó salir inmediatamente. En el pasillo, los cuatro se miraron como náufragos arrojados a la misma playa por tormentas diferentes. Carlos fue primero en romper el silencio. «¿Por qué mi madre nunca me contó que tenía un hermano?», preguntó a Lucía, su voz apenas un susurro. «Tu madre y yo dejamos de hablarnos hace 20 años», respondió Pilar con amargura. «Cuando descubrí que planeaba contarte toda la verdad, le supliqué que esperara. Temía lo que Francisco pudiera hacer. María Fernanda no me escuchó, y una semana después murió en un accidente automovilístico». La insinuación flotó en el aire como un gas venenoso. ¿Estaba Pilar sugiriendo que la muerte de la madre de Lucía no había sido accidental? Daniel se apoyó contra la pared, visiblemente impactado. ¿Estás diciendo que Francisco pudo haber? «No tengo pruebas», interrumpió Pilar. «Solo sé que mi hermano siempre consigue lo que quiere, sin importar el costo». La puerta de la habitación se abrió de golpe. El médico salió con expresión grave. «Lo siento», dijo. «Está sufriendo otro infarto. Estamos haciendo todo lo posible, pero deben prepararse para lo peor». Carlos miró a Daniel, y por primera vez Lucía vio el parecido entre ellos, la misma forma de fruncir el ceño, el mismo gesto involuntario de llevarse la mano al mentón. «Si muere ahora», dijo Carlos, «nunca sabremos toda la verdad». Pilar sacó de su bolso un sobre amarillento. «No necesitamos que Francisco nos diga nada más. María Fernanda me dejó esto antes de morir, con instrucciones de entregarlo a Lucía cuando cumpliera 25 años. Nunca encontré el momento adecuado, hasta hoy». Mientras Lucía tomaba el sobre con manos temblorosas, las alarmas dentro de la habitación se intensificaron. Médicos y enfermeras corrían por el pasillo. En medio del caos, los cuatro se miraron, unidos por un pasado trágico que apenas comenzaban a desentrañar. El sobre contenía una llave y una dirección en el centro histórico de Cartagena. Y una nota, escrita con la letra elegante de su madre. «La verdadera historia de nuestra familia te espera aquí. Perdóname por no haber tenido el valor de contártela en vida». La casa colonial en la calle de la Mantilla permanecía como un testigo, silencioso del paso del tiempo. Sus paredes de cal, desgastadas por la brisa marina, guardaban secretos que estaban a punto de salir a la luz. Lucía introdujo la llave en la cerradura oxidada mientras Carlos, Daniel y Pilar aguardaban en tenso silencio. El mecanismo cedió con un quejido, como si protestara por ser perturbado después de tantos años. El interior estaba sorprendentemente bien conservado. Muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, espejos velados por el tiempo y retratos familiares que observaban con miradas congeladas en el pasado. Una fina capa de polvo cubría cada superficie, bailando en los rayos de luz que se filtraban por las contraventanas entrecerradas. «Esta era la casa de mi abuela», explicó Pilar, avanzando por el pasillo con familiaridad. «María Fernanda y yo pasamos aquí los veranos de nuestra infancia. Nadie ha vivido aquí en los últimos 15 años». Los cuatro recorrieron las habitaciones como arqueólogos explorando una tumba recién descubierta. En el estudio, un antiguo escritorio de caoba presidía la estancia. Pilar señaló un pequeño cajón lateral casi imperceptible. «Prueba la llave allí», sugirió. El cajón se abrió revelando un diario de cuero gastado y un sobre amarillento con fotografías. Lucía tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió. La letra elegante de su madre llenaba las páginas. Septiembre de 1997. Leyó en voz alta. «Hoy conocí a los gemelos. Tienen apenas un año. Roberto y Elena me han confiado la verdad que Francisco les obligó a ocultar. Me han pedido que sea la madrina de Carlos, mientras que Pilar será la de Daniel. Nos han hecho prometer que si algo les ocurre, nosotras contaremos la verdad cuando los niños sean adultos». Las lágrimas nublaron la vista de Lucía. Carlos se acercó y continuó leyendo donde ella había quedado. «Francisco ha amenazado a Roberto. Le ha dicho que si revela que los niños son gemelos, retirará todo el apoyo financiero a la empresa familiar. Roberto está desesperado. La compañía está al borde de la quiebra. Elena está destrozada, pero ha accedido a mantener la mentira por ahora, para proteger el futuro de sus hijos». Daniel, que había estado examinando las fotografías, dejó escapar una exclamación. Mostró una imagen donde aparecían dos bebés idénticos en brazos de una mujer joven y sonriente. «Nuestra madre», murmuró,
Pasando los dedos suavemente sobre el rostro congelado en el tiempo, Pilar se acercó al escritorio y extrajo una carpeta oculta bajo un falso fondo. María Fernanda recopiló pruebas durante años, explicó. Sabía que Francisco era peligroso. Cuando decidió contarte la verdad, Lucía me entregó copias de todo. Aquí está lo que nunca imaginamos encontrar. La carpeta contenía documentos legales, extractos bancarios y una carta manuscrita firmada por Francisco Montero. A medida que revisaban el contenido, una historia siniestra comenzó a emerger. Francisco no solo había separado a los gemelos, sino que había manipulado las circunstancias del accidente que mató a Roberto y Elena. No fue un accidente, susurró Pilar, con la voz quebrada. Los frenos del coche fueron manipulados. Tu madre lo descubrió, Lucía. Por eso ella también murió, accidentalmente, semanas después. El silencio que siguió fue roto por el sonido del teléfono de Carlos. Era el hospital. Francisco ha fallecido, anunció después de colgar, con una expresión indescifrable en el rostro. Los cuatro permanecieron en silencio, asimilando la noticia. La muerte del hombre que había orquestado tantas tragedias no traía consuelo, solo más preguntas. «Hay algo más», dijo Pilar, sacando un sobre del fondo de la carpeta. «María Fernanda dejó esto específicamente para ti, Lucía. Me pidió que te lo entregara cuando supieras toda la verdad sobre los Montero». El sobre contenía un documento legal y un análisis de ADN fechado 2 años antes de la muerte de su madre. Lucía lo leyó una vez, luego otra, incapaz de procesar lo que veía. «No puede ser», murmuró finalmente, levantando la mirada hacia los demás. «Según esto, yo también soy hija de Roberto Montero». La revelación cayó como una bomba en la habitación. Carlos se acercó instintivamente a ella, tomando el documento de sus manos temblorosas. «Eres nuestra hermana», dijo finalmente. «Media hermana, diferente madre, pero el mismo padre». «Por eso Francisco se opuso tan violentamente a tu matrimonio», explicó Pilar. «No era solo por Daniel. Era porque, sin saberlo, estabas a punto de casarte con tu medio hermano». Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ahora todo tenía sentido. La inexplicable conexión que había sentido con Carlos desde el principio, la manera en que Francisco la había mirado en el hospital, llamándola la mujer que casi lo arruina todo punto. «Mi madre nunca me habló de mi padre biológico», dijo Lucía, recordando. «Siempre dijo que había muerto antes de que yo naciera. Nunca cuestioné su historia». Daniel, que había permanecido en silencio, se acercó y tomó las manos de Lucía y Carlos. «Somos familia», dijo con voz firme. «Una familia destrozada por las mentiras y la ambición de Francisco, pero familia al fin y al cabo». Mientras los tres procesaban esta nueva realidad, Pilar abrió una última caja que había traído consigo. Contenía documentos legales recién preparados. «Francisco murió, pero su imperio sigue en pie», explicó. «Como sus herederos legítimos, ustedes tres ahora controlan todo. La empresa, las propiedades, las cuentas en el extranjero. Todo lo que él construyó con mentiras y traiciones ahora está en sus manos». Carlos soltó una risa amarga. «¡Qué ironía! Pasó su vida manipulándonos, y ahora nosotros decidiremos qué hacer con su legado». «Podemos usarlo para hacer el bien», sugirió Daniel. «Reparar aunque sea una parte del daño que causó». Lucía miró por la ventana hacia el mar Caribe que se extendía en la distancia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. Una extraña sensación de paz comenzaba a sentarse en su interior, reemplazando gradualmente el shock y la confusión. «Cuando Carlos me dejó en el altar», dijo finalmente, «pensé que mi vida se había acabado, que nunca volvería a ser feliz». Se volvió hacia los dos hombres que ahora sabía que eran sus hermanos. «Nunca imaginé que el destino me tenía preparada esta sorpresa. Perder un novio, pero ganar una familia». Los tres se fundieron en un abrazo, unidos por la sangre y por un futuro que ahora debían construir juntos. Pilar los observaba con lágrimas en los ojos, viendo en ellos el reflejo de su hermano Roberto y la promesa de sanación después de décadas de secretos. Cuando finalmente salieron de la casa colonial, el teléfono de Daniel sonó. Era el investigador privado que había contratado meses atrás. «Tengo que atender», se disculpó. Alejándose unos pasos, Carlos y Lucía esperaron en silencio, contemplando la ciudad antigua que resplandecía bajo las primeras estrellas de la noche. Cuando Daniel regresó, su rostro había palidecido. «¿Era mi investigador?», dijo con voz tensa.
Ha encontrado algo en los archivos personales de Francisco, algo que no estaba en los documentos que acabamos de ver. ¿De qué se trata?, preguntó Carlos. Daniel miró a Lucía directamente a los ojos antes de responder. Al parecer, hay una cuarta persona en esta historia. Otra hija de Roberto Montero, nacida 6 meses después que tú, Lucía. Hizo una pausa, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Y según los documentos, esa persona es Gabriela. ¿Gabriela?, repitió Lucía, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Mi mejor amiga Gabriela? La que fue mi dama de honor en la boda. Daniel asintió lentamente. Francisco lo sabía todo. Cada movimiento, cada conexión. No fue casualidad que Carlos te conociera, ni que Gabriela se convirtiera en tu mejor amiga. Francisco orquestó todo desde las sombras durante años. Los 3 hermanos se miraron, comprendiendo que las revelaciones apenas comenzaban. El legado de Francisco Montero, para bien o para mal, seguiría dando forma a sus vidas durante mucho tiempo. Mientras caminaban por las calles empedradas de Cartagena, Lucía reflexionó sobre los giros inesperados del destino. El altar donde había sido abandonada ahora parecía un punto de partida, no un final. A veces, pensó, las peores tragedias nos conducen exactamente hacia donde debemos estar. 3 meses después, Lucía contemplaba el atardecer desde la terraza de la casa colonial que ahora compartía con sus hermanos. La habían restaurado juntos, transformándola en un espacio luminoso donde pasado doloroso daba paso a un futuro prometedor. Las bugambillas trepaban por las paredes encaladas y el aroma de café recién hecho flotaba en el aire. El sonido de pasos en la escalera la hizo volverse. Era Gabriela, con una expresión todavía insegura en el rostro, como quien teme no pertenecer completamente. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, sosteniendo 2 tazas de café. Lucía sonrió y asintió. Los primeros días tras la revelación habían sido difíciles. Descubrir que su mejor amiga desde la universidad también era su media hermana, y que había guardado silencio durante todos esos años, había sido una herida profunda. Pero con el tiempo, la verdad completa había emergido. Gabriela nunca supo su verdadero origen hasta que Francisco la contactó, apenas un año antes de la boda. ¿Has pensado en lo que te propusimos?, preguntó Lucía, aceptando la taza que le ofrecía. Todavía me cuesta creer que quieran convertir las empresas Montero en una fundación, respondió Gabriela, apoyándose en la barandilla. Francisco se revolcaría en su tumba. Precisamente por eso debemos hacerlo, dijo Daniel, uniéndose a ellas en la terraza. La fortuna que acumuló destruyendo familias ahora servirá para reconstruirlas. La Fundación Montero era el proyecto que los unía ahora. Un centro de ayuda para niños separados de sus familias, un programa de becas universitarias y una red de apoyo legal para madres solteras. Todo lo que Francisco había despreciado en vida, convertido en su legado póstumo. Carlos apareció con una botella de vino y 4 copas. A diferencia de los primeros días, ya no evitaba mirar a Lucía directamente. La incomodidad inicial por los sentimientos que alguna vez compartieron se había transformado en un cariño fraternal profundo y genuino. «Tengo algo que contarles», anunció mientras servía el vino. «He hablado con Isabel, la notaria. Todos los documentos están listos. A partir de mañana, la última empresa de Francisco pasará oficialmente a formar parte de la fundación». Los 4 brindaron bajo el cielo estrellado de Cartagena. No era solo un brindis por el futuro de la fundación, sino por la familia que habían construido de las cenizas de las mentiras de Francisco. Pilar había regresado a Madrid 2 semanas después del funeral, pero se mantenía en contacto constante. Como la única que recordaba a Roberto y Elena, se había convertido en el puente con el pasado, compartiendo historias, fotografías y recuerdos que ayudaban a los hermanos a reconstruir su historia familiar. El teléfono de Lucía vibró con un mensaje. Era Miguel, el arquitecto que supervisaba la restauración de otra propiedad de Francisco, que sería la sede principal de la fundación. Había algo en la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba con Miguel que no pasaba desapercibido para sus hermanos. Un principio de algo nuevo, quizás. Esta vez, sin secretos ni sombras de pasado. «¿Saben lo que pienso a veces?», dijo Lucía, contemplando la ciudad antigua que se extendía a sus pies. «Que si Carlos no me hubiera dejado en ese altar, nunca habríamos descubierto la verdad. Nunca nos habríamos encontrado». Daniel asintió, pensativo. «El destino tiene formas extrañas de llevarnos exactamente donde debemos estar». Gabriela, que había permanecido callada, añadió:
Cuando Francisco me contactó el año pasado y me reveló que era hija de Roberto, me hizo prometer que vigilaría vuestra relación. Me dijo que tenía sus razones, pero nunca mencionó que fuerais hermanos. Creí que era solo un viejo controlador obsesionado con la empresa familiar. Nos utilizó a todos, respondió Carlos. Pero al final, su plan fracasó. Quería mantenernos separados, y en cambio, nos unió. Mientras la noche caía sobre Cartagena, los 4 hermanos permanecieron en la terraza, compartiendo historias, risas y proyectos. El dolor no había desaparecido completamente. Las cicatrices de tantos años de engaños no se borraban en unos meses. Pero estaban aprendiendo a construir algo hermoso a partir de la tragedia. Lucía pensaba a menudo en su madre, en lo mucho que había arriesgado por revelar la verdad. Se preguntaba si, desde algún lugar, podía ver cómo sus hijos habían encontrado el camino de regreso los unos a los otros. Esa noche, antes de dormir, Lucía escribió en el diario que había comenzado tras descubrir la verdad. Hay días en que lo imposible se vuelve realidad. Días en que lo que parece una tragedia resulta ser el principio de algo extraordinario. Cuando Carlos me dejó en aquel altar, pensé que mi vida se derrumbaba. No sabía que en realidad estaba siendo salvada. No sabía que el destino me estaba conduciendo hacia mi verdadera familia. A veces, lo que parece nuestro final es solo el comienzo de una historia más grande de lo que jamás hubiéramos imaginado. Cerró el diario y apagó la luz. Afuera, el mar Caribe susurraba contra las murallas centenarias de la ciudad, como había hecho durante siglos, testigo silencioso de tantas historias entrelazadas por el destino. En la oscuridad de su habitación, Lucía sonrió. El altar vacío ya no era un recuerdo doloroso, sino el primer paso del camino que la había llevado exactamente donde debía estar, y así, en la ciudad donde confluían pasado y presente, 4 hermanos separados por la ambición de un hombre encontraban, finalmente, la paz que surge cuando la verdad, por dolorosa que sea, sale a la luz y nos libera a fin.